Listo. Doctor Luis Honorio, muy buenas noches. Tiene usted la palabra. Gracias, doctor Valle. A todos los amigos que están conectados en esta oportunidad a través del Facebook Live de la Sociedad Peruana de Medicina de Emergencias y Desastres, muy buenas noches. Continuando con nuestras actividades científicas, hoy estamos de lujo. Tenemos con nosotros al doctor Shelim Rodríguez Giraldo. Él es un médico intensivista que trabaja en el Hospital Revalliati. Es diplomado en ultrasonido por la Universidad Cayetana Heredia. Es coordinador nacional del WinFocus aquí en el país, es muy conocido en diferentes lugares, es una persona de mucho renombre y es presidente además de la Sociedad de Ultrasonido en Pacientes Críticos. El doctor Rodríguez nos va a hablar hoy día sobre ultrasonido pulmonar durante el periodo COVID. Creo que este es un tema que, si bien es cierto, se ha tratado de alguna forma en otros webinares, hoy tenemos la palabra bastante autorizada del doctor Rodríguez. Al final de la ponencia, espero tengamos preguntas para él que puedan resolver si es que han quedado algunas dudas. Adelante, doctor Rodríguez, por favor. Y buenas noches y bienvenido y gracias por acompañarnos. Buenas noches. Agradezco a la sociedad la invitación, agradezco sus palabras también. Realmente esto de aplicar la ecografía en el paciente con COVID ha sido todo un reto y una experiencia nueva que hemos tenido que ir aprendiendo, pero creo de que ya a estas alturas algunos conceptos podemos tratar de vertir. Bueno, para entrar al tema, el ultrasonido pulmonar en COVID, desde el comienzo de la pandemia tuvo bastante ligazón con el diagnóstico y posteriormente con el manejo. Sin embargo, no debemos olvidar de que esta enfermedad nueva para todos resultó siendo finalmente un trastorno multiorgánico. Y si bien es cierto de que el órgano más afectado, el que más relevancia ha ido tomando en el curso de los meses ha sido el pulmón, vamos viendo también de que el compromiso de otros órganos que también podrían beneficiarse del uso de la ecografía, especialmente una ecografía multifocal, se va haciendo también relevante. Entonces, todo lo que hemos usado el ecógrafo, hemos visto en la terapia, yo trabajo en terapia intensiva, de que si bien es cierto la punta de lanza es la ecografía de pulmón, el poder hacer una evaluación cardíaca para poder entender mejor cómo está comportándose el pulmón, el poder hacer una evaluación renal, una evaluación vascular para poder ver si hay algún tipo de fenómenos trombóticos asociados o cosas adicionales, termina siendo también sumamente beneficioso. Entonces, en esta ocasión vamos a hablar básicamente de ecografía pulmonar y una de las cosas a las que yo más o menos me quiero ligar es en las cosas para conversar es hacer un poco la diferenciación en la forma como podemos usar el ecógrafo. Habitualmente lo enfocamos de una manera más morfológica, aunque decimos que suele ser una morfología dinámica, pero también hay otras apreciaciones, otras aplicaciones también funcionales que hemos ido viendo en el curso de estos meses, especialmente cuando tenemos que usar el ecógrafo en ventilación mecánica. Ya prácticamente todas las especialidades hemos tenido la oportunidad de usar el ecógrafo o de tener acceso al manejo con ventilación mecánica, así de que la relación o el uso del ventilador mecánico se nos ha hecho cada vez más frecuente para todos los que vemos críticos. Entonces, dentro de las aplicaciones morfológicas, poder ver por qué usamos el luz, nos va a permitir llamarlo luz en la redacción del ultrasonido pulmonar para ahorrar espacio. El correlato tomográfico que he ido teniendo en el tiempo, el score de agresión pulmonar, que es el score con el que al final se fue decantando a fines de marzo, abril, ya se fue decantando el uso del score de agresión pulmonar como una forma de poder hablar todos el mismo idioma, y estas características morfológicas que nos da el ultrasonido pulmonar, qué utilidades puede tener en lo que es diagnóstico, estratificación, seguimiento. Pero también vamos a conversar un poquito de lo que son las apreciaciones, algunas apreciaciones funcionales que podríamos comentar sobre qué tan útil nos puede ser para optimizar la ventilación mecánica. El score de radiación pulmonar, que es al que uno se refiere cuando hace mención del ultrasonido pulmonar para tratar de optimizar la ventilación. ¿Qué tiene de bueno, qué tiene de malo y qué tiene de feo? Porque a la larga también vamos viendo que en la ecografía de pulmón no todo lo que brilla es oro. ¿Cómo podemos hacer un monitoreo pulmonar en ventilación mecánica?
dos puntos que no los voy a desarrollar ahora, pero también serían parte de un temario más amplio. Cómo monitorizamos las complicaciones en ventilación mecánica. Entender un neumotórax en ventilación mecánica no es lo mismo que entender un neumotórax de un paciente que no está en ventilación mecánica, por ejemplo. Y luego ir viendo de qué aplicaciones podemos darles para tratar de optimizar a un paciente que ya superó la enfermedad y que estamos en fase de salida de ventiladores en el destete. Más o menos son los puntos que voy a tratar de desarrollar. Y primero vamos a ver algunas apreciaciones morfológicas. ¿Por qué luz? Desde el momento que empezó la pandemia, fue prácticamente evidente para todos de que la información que nos daban las radiografías no era una información completa para el problema funcional que puede tener el paciente. Nosotros vemos acá, en esta radiografía, de que este compromiso pulmonar se puede relacionar con una tomografía francamente comprometida, pues en la última línea vemos una radiografía que probablemente no se ve tan comprometida, pero que la tomografía tiene un patrón intersticial en vidrio esmerilado, que es el patrón que nos manda en el ATAC, bastante evidente. Entonces, también en los primeros reportes que fueron saliendo, básicamente bibliografía de los chinos, hacían referencia a los cambios que existían en la tomografía y más o menos iban definiendo, como era de entender y de suponer, de que a mayor compromiso pulmonar esto podría acarrear mayor compromiso funcional en el paciente. Entonces luego salió el CORRAPS, que era la clasificación que usaron los radiólogos para tratar de determinar o de tratar de aproximar algún grado de estratificación de severidad y de pronóstico. Por una de las cosas que debemos entender siempre cuando hablamos de imágenes y que es fundamental es entender cómo es que se genera la imagen. Eso es algo fundamental, especialmente en ecografía, entender cómo se genera la imagen, porque si no solamente nos limitamos a reconocer imágenes estándares y no entender cuál es el mecanismo por el cual se genera una imagen patológica y cuál es el mecanismo por el cual yo debería esperar que esa imagen patológica revierta. Entonces, por eso es que es muy útil y por eso es que sigue siendo el gol estándar de la ecografía, las imágenes tomográficas. 3 patrones básicos en tomografía de pulmón, que ya está descrito básicamente por la escuela china. Una en la que existe un compromiso en el lobulillo pulmonar secundario, no como cualquier patología pulmonar, todo empieza en el lobulillo pulmonar secundario, y que va generando patrones en vidrio esmerilado que no necesariamente son periféricos. Entonces, la ecografía de pulmón es una ecografía que hace una evaluación de superficie. Una lesión como esta, que está aquí, o una lesión como esta que está acá, se escaparía a una evaluación ecográfica fácilmente, y podríamos tener un paciente no francamente sintomático, por lo menos con un inicio de síntomas. Luego, otro patrón que encontramos es un patrón en el cual encontramos el vidrio ilustrado, básicamente en zonas periféricas, subpleurales. Este es el patrón más frecuente de los pacientes que suelen desarrollar gravedad. Acá se desarrollan varias teorías, unas teorías que dicen que es básicamente un tipo de lesión que se produce por inflamación, algún tipo de selección que tiene el virus en esta zona. En biopsia de pulmón, cuando uno lee los artículos de pulmón, encuentra de que las lesiones subpleurales son los que tienen más incrustaciones virales, pero también otros autores que trabajan mucho en lo que es ventilación mecánica, se refieren a que ese tipo de lesiones pueden deberse fundamentalmente al propio trabajo respiratorio que hace el paciente y puede ser producto de una lesión pulmonar autoinfligida. Eso lo hemos visto en el curso del tiempo, la llamada hipoxemia feliz, la llamada hipoxemia permisiva, que va generando el paciente sin mayor sintomatología. Y un último patrón en el que el paciente ya básicamente desarrolla un patrón en el cual ya hay una invasión alveolar con compromiso inflamatorio, etcétera, etcétera, en el cual ya básicamente hay una pérdida de volumen aéreo en un segmento pulmonar y en ese grupo de lobulillos pulmonares secundarios. Entonces, al final, los mecanismos por los cuales se produce una lesión en tomografía, nos termina generando más o menos unos patrones, o mejor dicho, tipo de lesiones más o menos ya estandarizadas. Podemos tener lesiones consolidativas, acá que se figura como enfermedad bilateral, que se refiere básicamente a patrones intersticiales, a distribuciones periféricas, etc. Esto ya viene descrito desde la primera carta que sale publicada como una información electrónica en marzo, pero que recién es publicada en la revista en mayo, en el cual hacen un correlato en el cual los hallazgos tomográficos tienen un correlato ecográfico. El engrosamiento pleural, el virus esmerilado,
las consolidados subpleurales, consolidados translobares, las fusiones pleurales siempre resultaron raras, etcétera, etcétera. Todos los patrones tomográficos habían sido ya descritos anteriormente, que tenían un correlato ecográfico con un buen rendimiento. Esto ya se arrastraba de antes, esto no es nuevo. En las últimas 2 décadas, en las cuales básicamente la idea ha sido, con el ultrasonido, equipararlo con la ecografía en lo que significa rendimiento, su gol estándar, que no esté muy lejos del gol estándar. Básicamente, estas lesiones no resultaban del todo nuevas, por lo menos en estructura tomográfica, y podía ser reproducido con el ecógrafo. Entonces, de todos los 5 patrones ecográficos que habitualmente son los que trabajamos, enseñamos, vemos y todo lo demás, eran fundamentalmente 3 tipos de lesiones tomográficas, las que con mayor representatividad íbamos a encontrar en la evaluación ecográfica. Encontrar áreas de pulmón normal, encontrar áreas de problemas con líneas B que se relacionaban a síndromes intersticiales, y encontrar áreas consolidativas. Como les decía, todo esto se debe básicamente a una pérdida de aireación que se origina en el lóbulo pulmonar secundario. Este es un lóbulo pulmonar secundario. Este es el septo interlobular. Por el septo interlobular viajan los vasos linfáticos. Por acá también va a terminar corriendo las venas pulmonares, y por el centro corre el bronquio con la arteria pulmonar, y todo eso viene relleno, por decirlo de alguna forma, de sacos alveolares y alvéolos, o sea, de tejido que está ahí para ser ventilado. Cuando el lóbulo pulmonar secundario está bien ventilado y no hay ningún tipo de engrosamiento del septum ni nada por el estilo, vamos a encontrar este patrón, que es un patrón característico que ya conocemos, que ya lo revisó también usted, que es un patrón de líneas A, y conforme va engrosándose el intersticio, si es un intersticio interlobular, aparecerán algunas líneas B. Si comienza a haber un compromiso del intersticio intralobulillar, ya no del inter, sino del intralobulillar, habrá mayor cantidad de líneas B, y si hay una ocupación alveolar de cualquier tipo, o pérdida de volumen aéreo, aparecerá ya propiamente estructura, que puede ser una ocupación inflamatoria, algún fenómeno tipo neumónico, que puede estar asociado a engrosamiento del intersticio o no, pero básicamente lo que tenemos acá es pérdida de volumen aéreo. Entonces, el compromiso resulta siendo progresivo. A mayor pérdida de volumen de aire hay, va a haber manifestación en diferentes tipos de artefactos pulmonares. Entonces, los artefactos pulmonares con los que vamos a trabajar son básicamente 2, las líneas A y las líneas B, ¿no es cierto? Entonces, las líneas A, que son estos artefactos horizontales que corren paralelos a la línea pleural, y las líneas B, que son estos artefactos verticales que parten desde la línea pleural. ¿De acuerdo? Son los 2 tipos de artefactos característicos con los que vamos a iniciar. Las líneas A se forman porque hay una reverberación del ultrasonido sobre la pleura. Un fenómeno de reverberación se produce porque, si lo vemos acá, el traductor genera un sonido que choca con la pleura, y esta funciona como una superficie reflectante en la cual por detrás hay una suficiente cantidad de aire con una impedancia acústica lo suficientemente alta que impide que el sonido atraviese la pleura. Entonces esta pleura se ve hiperecogénica, y el rebote que se produce el sonido va a producir una imagen, llamémosla como si fuese un eco, o como si fuese una imagen, como decirlo de alguna forma, como si fuese una imagen en espejo, que es la que vemos acá. Vemos la pleura y se va reverberando, la misma pleura se va reverberando hasta el final de la ventana acústica. Esto tiene sus características, que tienen horizontales, equidistantes, etc. Pero básicamente lo que vamos a recordar es de que una línea A se va a poder observar en un pulmón porque por detrás de la pleura hay un espacio bien ventilado. ¿De acuerdo? Entonces esto es un fenómeno físico, es un artefacto. El artefacto no responde a una estructura anatómica, el artefacto responde a un fenómeno físico como tal. Entonces, atrás de esta pleura parietal podría haber puro aire como una motórax, y también me generaría líneas. Entonces, la línea SA no es un criterio de normalidad. La línea C es un artefacto que se genera y que por eso es que en pulmón hablamos de patrones normales o de patrones no normales. No hablamos específicamente de signos normales o signos anormales. Mientras de que las líneas B, que son estas que son las verticales, se van a producir porque se pierde un poco de volumen de aire a consecuencia de que se endurece el intersticio. Es una teoría, hay varias teorías para la formación de las líneas B, por esta es la teoría más aceptada, la teoría con la cual más se conversa y que tiene más correlato con los hallazgos clínicos. Entonces, cuando un intersticio se comienza a engrosar, sea por el motivo que sea, aquí
aquí puede ser un ejemplo de edema pulmonar, pero puede ser por edema hidrostático, edema nitrostático, inflamatorio, infeccioso, el que fuera. Este intersticio engrosado va a permitir que el sonido atraviese la pleura, porque ya no va a haber aire acá atrás, no va a estar el intersticio, y eso va a generar un artefacto de reverberación de este pequeño intersticio que en sumatoria reverbera de forma similar, pero en sumatoria termina apareciendo un artefacto vertical. Si ustedes lo ven acá, cuando aparece esta línea B, es una línea vertical, pero es en sumatoria muchas líneas horizontales cortitas, que son la reverberancia sobre este intersticio engrosado. Como le digo, esto puede ser discutible porque al final uno puede reproducir fenómenos físicos similares que pueden generar artefactos similares, pero a la larga esta explicación es la que más correlato tiene con los hallazgos clínicos o con los correlatos clínicos que podemos tener con los pacientes. Entonces las líneas B van a ser artefactos que ya los conocemos, que empiezan en la pleura, terminan en la ventana acústica, se mueven cuando la pleura se mueve, etcétera, etcétera. Y el otro hallazgo que teníamos en la tomografía resultaba siendo los hallazgos de consolidado. El consolidado es más fácil de entender en el sentido de que ya está ocupado el pulmón, el espacio alveolar del pulmón está ocupado por líquido inflamatorio, tejido, detritus, cualquier cosa, y me da una estructura similar a tejido. Es un like, como le dicen, este es el hígado. Fíjense que la ecotextura que tiene el hígado es prácticamente similar a la ecotextura que consigue tener el pulmón. Este consolidado que les pongo acá ejemplo es un consolidado neumónico. Pero cuando hablamos ya propiamente en COVID, una de las ventajas que tuvimos o que se tuvo en el comienzo era sacar provecho de que en el paciente que habitualmente nos llegaba iba a tener algún tipo de lesión superficial. Lesiones pleurales, lesiones asociadas o no asociadas a líneas B, pero al fin y al cabo lesiones que puedan ser evaluadas con el traductor en una evaluación de superficie. Y como nosotros ya más o menos conocíamos las manifestaciones ecográficas de cómo se veía eso en la tomografía, entonces pues yo podía encontrar que un pulmón que se encontraba de estas características en una tomografía se iba a correlacionar con un patrón de pleura deslizante con líneas A. Y un pulmón con estas características, que tenía un vidrio esmerilado, un vidrio ilustrado, que traducía un problema intersticial, se iba a traducir a una pleura que puede tener algún tipo de lesión, y con líneas B en mayor o menor cantidad, dependiendo del grado de compromiso intersticial que está involucrado en la zona que está sonando. Entonces, lo que se trataba de armar era ir viendo, de acuerdo o hacer un correlato, mejor dicho, de que si es que entre los hallazgos tomográficos podía representarse o podría mapearse el pulmón con la misma eficiencia que una tomografía. Entonces, las primeras cartas que salieron, se puede ser un pulmón como este o un pulmón más complejo como este, en el cual ya podíamos tener las lesiones más variadas, etcétera, lo que pudiéramos encontrar de acuerdo a la zona que insonábamos. Acá había que tener en consideración dos puntos. Uno, de que un mapeo exhaustivo para que tenga un rendimiento tomográfico con el ecógrafo no resulta siempre del todo posible. ¿Por qué? Porque habitualmente los ápices, que felizmente en COVID no son las zonas más comprometidas, están ocultas al ultrasonido, porque están los hombros, está la clavícula, está el omóplato, tenemos que buscar por la zona supraclavicular y aún así la insonación a veces no nos resulta del todo provechosa. Entonces las zonas posterolaterales son las zonas que más compromiso solían tener y que eran felizmente las zonas que más comprometidas estaban en COVID. Entonces eso favorecía el rendimiento del ecógrafo para poder aproximarnos a tratar de hacer una valoración cuando no se podía contar con un tomógrafo. Pero sin embargo, al comienzo, a pesar del consenso que se dio en el 2012 haciendo recomendaciones de cómo teníamos que hacer la evaluación ecográfica, al comienzo hubo diferentes propuestas de cómo comenzar a evaluar al paciente con COVID. Había propuestas, esta era una propuesta como la que está acá, de 2 espacios, luego venía de otros 2 espacios a barrer toda el área, otro venía la propuesta que se basaba en el protocolo Blue-Lichtenstein, que era evaluar solamente 4 puntos, otro describía que mejor era evaluar inclusive las zonas paravertebrales, no solamente las zonas que estaban por detrás de la línea axilar posterior, sino las zonas paravertebrales más pegadas a la columna, de tal manera que unos proponen evaluar 6 espacios, 4 espacios, 8 espacios. Al final, tanto hubo que más o menos para abril, fines de abril, comienzo de mayo, salió un artículo en el que hacía un resumen de todas las propuestas que había para evaluar pulmón.
Y lo que decantaba y lo que el mismo autor proponía era que se haga una sola forma de evaluar. Porque de tanta forma de evaluar no se llegaba a tener un consenso de qué era lo que se estaba viendo. A la larga, cuando uno coge un traductor y evalúa con una de ellas, se va dando cuenta que todas tienen sus pros y sus contras. Una evaluación de 4 zonas queda muy pobre, el mayor compromiso es posterior, igual. Una evaluación de 12 zonas a veces no nos permite evaluar la zona paravertebral, que a veces tiene mucho compromiso. Una zona en la que tienes que evaluar todos los paravertebrales, al menos nosotros que trabajamos en terapia intensiva, tratar de lateralizarlo al paciente para poder evaluar las zonas paravertebrales se nos resulta bastante complicado. Entonces, todas tienen sus pros y sus contras. Al final, lo que se fue homogenizando en el curso de las semanas, en los estudios que fueron saliendo, fue evaluar con el método de las 6 zonas por cada hemitórax, que es el mismo método que se sugirió en el consenso del 2012. Ahora bien, una vez que ya evaluamos el paciente, ¿qué cosa es lo que encontramos? Inicialmente, los hallazgos que podemos tener eran hallazgos, como el ecorefe de pulmón suele ser y como las líneas B suelen ser, bastante sensibles pero poco específicos. Lesiones pleurales asociadas con líneas B en forma parchada. Esto que en un contexto de pandemia nos resultaba muy útil, y nos resultó muy útil, valgan verdades, permitía identificar pacientes, permitía estratificar pacientes, pero en el tiempo y a la larga, conforme la prevalencia en la enfermedad vaya disminuyendo, también la sensibilidad y especificidad de estos hallazgos para asociarlos a COVID también van a ir cayendo y van a ir probablemente haciéndose también cada vez más inespecíficos. Entonces, básicamente lo que nos terminó sirviendo acá, y como entiendo que ya lo han conversado antes, las lesiones superficiales a nivel pleural, las características de líneas B y la distribución parchada que solían tener, fue lo que nos permitió en este contexto de pandemia, y más aún si el paciente no tenía factores de riesgo para patología pulmonar o no tenía antecedentes de patología pulmonar, pues nos fue sirviendo para ver aproximar un diagnóstico, y si en el curso del tiempo había sumatoria de signos ecográficos asociados a síntomas, nos iba apuntalando mucho más el diagnóstico y nos permitía estratificar los riesgos inclusive. Por eso es que las primeras cartas, porque valgan verdades, al comienzo no fueron estudios, fueron cartas al editor, fueron editoriales, fueron opiniones breves o comentarios breves, no fueron estudios concretos, estudios como tales, no eran trials los que se publicaba. Hacía un llamado a poder usar el ecógrafo como una herramienta útil para poder afrontar a los pacientes en la pandemia. Por eso fue de que hace poco salió un metaanálisis evaluando los estudios de ultrasonido pulmonar, o las publicaciones de ultrasonido pulmonar en COVID, un metaanálisis, evalúan casi varias decenas de artículos, casi 50 artículos que se han publicado. Voy a poner solamente 2 que me parecen los más representativos, uno al comienzo, otro al final de los meses de pandemia que fueron pasando. Ambos son chinos, como para tener una idea de todo el panorama que se tuvo. En realidad, los hallazgos, como son de esperar, a mayor hallazgos de pérdida de volumen aéreo tengamos, a mayor gravedad se van a asociar. Los hallazgos que encontraban en pacientes con enfermedad moderada severa de un estudio, este es el otro, con enfermedad moderada severa en otro estudio. Ustedes, como ven acá, engrosamiento de la línea pleural, enfermedad moderada severa, en más de la mitad de los pacientes, acá lo encontraban en todos los pacientes, ese estudio más último. Líneas B los encontraban en todos los pacientes, acá lo que manda más que el hallazgo de la línea B, la distribución que puede ir tomando la línea B, aquí igualmente todos, es una enfermedad básicamente intersticial, que se va a caracterizar ecográficamente por ser un síndrome intersticial multifocal, que es lo mismo que vemos en la tomografía, y la consolidación también que se encuentra en forma variable, especialmente a más grave el paciente, mayor compromiso consolidativo, que es lo mismo que vemos acá, ¿no? A más grave el paciente, mayor compromiso consolidativo. Funciones pleurales eran raras, no era algo que habitualmente se suele encontrar. Y lo que también llamaba la atención era la distribución en el curso de las semanas. Líneas B aparecían, mejor dicho, precozmente, acá también en el 100% de los casos, acá también en el 100% de los casos, y llamaba la atención de que los consolidados aparecían
casi en forma homogénea en el curso de las semanas. 50, 55, 77, 62. O sea, como de que había pacientes que podían desarrollar consolidados asociados a gravedad, demorándose un poco, y otros que lo desarrollaban en forma precoz, inclusive de la primera semana ya podían hacer formas graves de la enfermedad. Entonces, lo que se planteó o lo que se propuso fue hacer algún score, no fue propiamente un score, pero describir algunas características ecográficas que pudiesen aproximar al médico o a quien evalúa al paciente a que este paciente puede estar haciendo una enfermedad pulmonar asociada a COVID. Esta publicación que la hace Paul Pichelli, en el que evalúa cuatro criterios o cuatro niveles o cuatro grupos de hallazgos que podrían aproximarnos o alejarnos del diagnóstico, plantea un grupo B, hallazgos patológicos, que podían entrar básicamente en lo que es diagnóstico diferencial. ¿De acuerdo? O sea, acá podían entrar efusiones, cualquier patología respiratoria en el contexto de la pandemia, de un paciente que llegase con una insuficiencia respiratoria y que en la patología pulmonar que encontráramos en el ecógrafo podía ser explicado de otra manera, una neumonía complicada, un empiema, etcétera, etcétera. Mientras de que ya propiamente las características propias de los hallazgos que podían ser asociados a COVID eran los clasificados en tres grupos, que sean de una baja probabilidad, de una probabilidad intermedia, una probabilidad alta. Dediquémonos a la probabilidad alta. Si ustedes lo leen acá, distribución parchada, bilateral, líneas B coalescentes, que se alternan con líneas A, una línea pleural irregular, etcétera, etcétera. Todas las características que se escriben acá tranquilamente podrían ser descritas en otro tipo de patologías. Una proteinosis alveolar probablemente va a dar patología similar, una hemocistitis probablemente también, probablemente hasta un H1N1 te podría dar algo muy similar a lo que estamos leyendo acá. De tal manera, inclusive, se trataron de escribir signos específicos y propios de. No demoró mucho en salir las críticas a esta descripción, probablemente siendo más específico que en ecografía de pulmón se ha mencionado, ha sido el IB, pero ha habido autores que han hecho las críticas respectivas, aduciendo pues de que este signo sencillamente puede asociarse a un área de un patrón intersticial adyacente a un área de un pulmón normal, ¿no? Y que eso podría ser visto en cualquier otra patología intersticial sin que sea para nada específico. Entonces, si bien es cierto de que el ultrasonido pulmonar nos ayuda, también tenemos que ser conscientes de que los hallazgos que estamos teniendo con el ecógrafo y el amplio beneficio en el diagnóstico que hemos tenido con el ecógrafo se ha debido en buena parte a la alta prevalencia de la enfermedad. Esto es importante entenderlo porque en el curso de lo que va pasando el tiempo, vamos a tener que comenzar a recuperar esta pequeña lista de problemas que generan patología intersticial dentro de los diagnósticos diferenciales cuando sospechamos un paciente con COVID. Y probablemente en el curso de los años, el COVID va a caer ahí, ¿no? Como uno más de tantas otras patologías que va a generar problemas intersticiales. Entonces, mientras estamos en periodo de pandemia, estamos con el riesgo alto de encontrar pacientes con esta patología, pues el ultrasonido pulmonar no va a servir bien. Pero mientras tanto, mientras que, como hemos dicho, cuando esto comience a disminuir la prevalencia de la enfermedad, tenemos que estar atentos porque ya no todo, y probablemente ya muy poco, va a terminar siendo COVID. Entonces, cuando se aparece todo esto, tenía que haber una forma de poder hablar el mismo idioma. Y lo que se echó mano fue del score de aireación pulmonar. El score de aireación pulmonar ya decantaba solito de los diferentes estudios, los diferentes protocolos y las diferentes propuestas que salían para hablar del ultrasonido pulmonar, era básicamente lo mismo. Por ejemplo, si encontraba un pulmón con líneas A, pleura deslizante, en este protocolo valía 0, si encontraba líneas B no coalescentes valía 1, si encontraba líneas B coalescentes o un line B, o encontraba asociado a lesiones pleurales valía 2, y si encontraba consolidados de cualquier característica valía 3. Esta es una propuesta, la otra propuesta describía lo mismo, con líneas A, líneas B escasas, líneas B mayores con consolidados, con lesiones pleurales, y consolidados ya se asociaba propiamente a
a un score 3. Entonces, esto más o menos iba por lo que ya estaba escrito y descrito desde antes. Y básicamente el score de digresión lo que hace es valerse de los mismos cuatro patrones, llamémosle patrones, los 4 patrones básicos que ya hemos visto. Un patrón de un pulmón que está bien ventilado, con líneas A, un patrón de un pulmón en el cual hay líneas B no coalescentes, un patrón de pulmón con líneas B coalescentes y un patrón de un pulmón consolidado. Y a cada uno le atribuye un valor, dicho sea de paso, un valor arbitrario. 0, 1, 2, 3. Y lo que más o menos tratamos de graficar era de que si el score aumentaba en valor, era un score, tenía menos aireación. Y si disminuía su valor, a menos puntos tuviera, el pulmón estaba más aireado. Entonces, como me comentaba un amigo hace poco, entonces el score, en lugar de llamarse score de aireación, debe haberse llamado score de pérdida de aireación, porque a más valor significaba que tenía menos aireación. Entonces, acá lo que teníamos que evaluar, ya lo que está estandarizado, era evaluar 6 áreas por cada lado, 12 áreas en total, y el score podía llegar de 0 hasta 36 puntos. Este score ya ha sido validado bastante. Valgan verdades, desde el 2015 en adelante, y especialmente entre el 18 y el 19, fue validado para usarlo en diseño respiratorio, para evaluar la ventilación, la aireación, digo, en prono, fue evaluado para airar, hacer monitoreo en sala de operaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este es un score que ya estaba validado, ya tenía varios estudios que lo respaldaban, ya tenía esta curva de aprendizaje descrita en algunas publicaciones, así de que fue el score con el que se comenzó a trabajar. Entonces, este es un score de digresión. Más o menos vemos, lo que tenemos que hacer es, en las 6 caras, cara anterior, superior, inferior, cara lateral, superior, inferior, y cara posterior, superior, inferior, hacer una adquisición de imagen, enfocar un espacio intercostal, que es lo ideal. ¿Qué espacio intercostal vas a enfocar? El espacio intercostal que esté más comprometido, o sea, que tú veas que esté menos aireado. Si tú evalúas la cara anterior y ves que encuentras un espacio con líneas A y un espacio con líneas B no coalescentes, pues enfocas la línea B no coalescentes y sobre ese espacio sobre el que tienes que hacer el monitoreo posterior. Porque como esto es parchado, pues en una zona yo encuentro líneas B, luego voy a evaluar al día siguiente y pues lo pongo al costadito y encuentro líneas A. Entonces, eso es un sesgo de operador. Entonces, tenemos que tener claro que en esos pacientes teníamos siempre que registrar cuál era la zona del espacio intercostal y algún punto de referencia sobre el cual estaba evaluando. Y acá yo le ponía el valor que le correspondiera. Si eran líneas B coalescentes, 2 puntos, líneas B no coalescentes, 1 punto, se encontraba líneas A, 0 puntos, y se encontraba zona de consolidación, que habitualmente eran posteriores, independientemente del tipo de consolidación que sea, valía 3 puntos. En este ejemplo, hacíamos el mapeo, encontrábamos 10 puntos en el lado derecho, 11 puntos en el lado izquierdo. Este paciente tenía un score de 21 puntos. Entonces, ¿qué significaba esto? En realidad, hasta hace poco no teníamos más que, pues está en 18, sube, baja, no había mucho mucho material para poder opinar. Hace algunos meses atrás salió este estudio en el que relacionaban el ultrasonido pulmonar, el score del ultrasonido pulmonar, este score de aireación, con el pronóstico. Y consideraban, ponían un punto de corte, ponían como punto de corte 18, aunque las características como hacen el diseño estadístico, el estudio para buscar el punto de corte 18 pueden ser cuestionables. Por eso el punto de corte con el que ellos trabajan, encuentran que es 2.6 veces más riesgo de fallecer si un paciente tiene un score mayor a 18. El paciente con ventilación mecánica o sin ventilación mecánica. Si es sin ventilación mecánica, el riesgo asociado es mucho mayor. Entonces, nuestro paciente que vimos en la diapositiva anterior, que tenía un score de 21, pues el riesgo de fallecimiento era francamente significativo. ¿De acuerdo? Sin embargo, a pesar de que hay muchos artículos en el que sugieren el uso, refieren, asocian, suponen de que a mayor score es lo que uno puede esperar, que a mayor score se asocia a menor mortalidad. Hay muy poca información concreta publicada seriamente que nos diga exactamente cuál es un punto de corte o cuál es un punto con el cual tú puedes tener mayores o menores riesgos con el paciente o para tomar algún tipo de decisión. Entonces, como en cualquier cosa en medicina crítica,
la tendencia en lo que estés monitorizando y la individualización de lo que del paciente que estás monitorizando es probablemente el mejor punto para poder tomar decisiones en el manejo que se va a hacer. Y aunque al comienzo muchos de los hallazgos ecográficos tienen correlato tomográfico, y esto está respaldado por N estudios en las últimas 2 décadas, cuando se hizo este estudio buscando la correlación entre tomografía y ecografía de pulmón, lamentablemente el resultado no fue el óptimo. El ultrasonido no terminó siendo, porque el diseño del estudio era para hacer un estudio de no inferioridad entre el ultrasonido y la TAC, y el ultrasonido no llegó a ser no inferior que la tomografía. La tomografía terminó siendo superior, como ven en el gráfico, completamente disperso. No había un correlato entre el score tomográfico y el score del ultrasonido. Cuando recién se puede ajustar su exactitud es cuando hacen la modificación e incluyen el criterio clínico. Y es al final lo que siempre conversamos cuando hablamos de ecografía crítica. El valor del ecógrafo, del point of care, el valor del ultrasonido crítico, del ultrasonido pulmonar point of care, es en el contexto clínico del paciente. Entonces, como imagen, no es que no sea más, no lo va a ser, la tomografía es de gold estándar, no es que sea igual, no llega a ser igual, llega a ser un poco por debajo, pero su valor se puede optimizar cuando comenzamos a trabajar o cuando comenzamos a incorporar el criterio clínico junto con la evaluación ecográfica. Entonces, la UCI de hospital, el Hospital Rebagliati, y para comentarles algunas cosas de las apreciaciones funcionales. Hasta ahí vemos un poco cómo es que la ecografía pulmonar, en lo que asigna ecográfico como tal, puede tener un correlato estático, por decirlo de alguna manera, con la tomografía. Nosotros sabemos que la tomografía, muchas veces sacamos la tomografía en el paciente cuando llega por emergencia, pero nosotros cuando nos llega a la UCI, nos llega a veces 2, 3 días después, y probablemente la ecografía que hacemos en ese momento ya es un pulmón diferente al que recibieron en emergencia. Entonces ahí también tenemos un sesgo importante, especialmente cuando trabajamos ahí en la terapia. ¿Qué utilidad le podemos sacar al ecógrafo en la ventilación mecánica? Cuando empezó la pandemia, ni bien empezó la pandemia por Italia, al poco tiempo, el doctor Gattinoni, que es uno de los maestros, uno de los líderes de opinión mundiales en ventilación mecánica, hizo la propuesta de definir dos grandes grupos en base a hallazgos de mecánica pulmonar que tienen un correlato en la descripción que él hace con imágenes con imágenes tomográficas. Y él describió un tipo de pacientes que eran pulmones relativamente, llamémoslos suaves, con una complacencia buena, que eran fácilmente ventilables, que no tenían mucho problema de una relación BQ, y que se caracterizaban fundamentalmente con patrones intersticiales fundamentalmente. Y el otro grupo, que lo llamó fenotipo L, y el otro grupo que lo llamó fenotipo H, que era un grupo de pacientes que tenían más un patrón que tiraba hacia un distrés respiratorio típico, con consolidados posteriores, patrones en vidrio ilustrado más intermedios, etcétera, y que se caracterizaban mecánicamente por ser un pulmón difícil de ventilar, un pulmón que ya manejaba complacencias bastante más bajas, que tenían una relación, problemas de hipoxemia más severos, etcétera, etcétera. Esto al final terminó siendo bastante discutido y bastante discutible. Si bien al comienzo marcó, porque era Gattinoni, marcó mucha opinión en cómo comenzar a ventilar a los pacientes, en el tiempo fuimos entendiendo que esto no funcionaba tan así. Los pacientes podían tener tomografías intersticiales y tener pulmones duros, como lo hemos visto. Había pacientes que venían con pulmones de este tipo de fenotipo H, con consolidados, que los ponías en ventilación y se dejaban ventilar suavecitos. O sea, esto no funcionaba del todo. A las pocas semanas, el doctor Pelosi, el grupo del doctor Pelosi, mejor dicho, saca no estudios, ¿no? Básicamente un artículo de opinión, de revisión, en el que plantea que ya no había 2 fenotipos, sino que eran 3 fenotipos. Un fenotipo en el que era, como lo decía Gattinoni, como si fuese un fenotipo L, un fenotipo como si fuese un tipo H, y un fenotipo intermedio, porque al final esto se terminaba convirtiendo
en esto, si la enfermedad progresaba, o sea, era un periodo de tránsito. Entonces, lo mismo, sobre esto ha habido opiniones desde clínicas, fisiológicas, creo yo, hasta epistemológicas, es que esto es la mejor manera de clasificar el proceso de una enfermedad, como si fuesen por fases diferentes, fuesen presentaciones diferentes, ¿no? Eso es completamente discutible. Al final, a este momento de la pandemia, lo que nos termina quedando claro es un poco más la opinión del doctor Tobin, es de que cuando ponemos un paciente en ventilación mecánica, tenemos por objetivo es proteger el pulmón, segundo, proteger el pulmón, tercero, proteger el pulmón. Ahora la pregunta es, ¿proteger el pulmón de qué? Bueno, pues en mucho de nosotros mismos, ¿no? Evitar presiones altas, evitar volúmenes altos, tratar de mantener un driving pressure bajo, tratar de mantener platos bajos, sacrificar, entre comillas, algunas cosas que nos tienta la mano corregir de inmediato, el CO2, la saturación, por proteger el pulmón de presiones de distensión elevadas. Ese es fundamentalmente lo que en el curso de las semanas terminamos aprendiendo. ¿Cómo usamos el ecógrafo para tratar de conseguir estas medidas de protección pulmonar cuando el paciente está en ventilación mecánica? El score de ultrasonido pulmonar nos sirve, pero para hacer el monitoreo, más que el score de ultrasonido pulmonar, que es un score que yo puedo encontrarlo, hoy día vale 8 puntos, mañana vale 9 puntos, mañana vale 10 puntos, lo que a mí me termina interesando es el score de reaireación, que es el que vamos a comentar ahora, que es un score similar al anterior, pero que evalúa dos momentos, hace un score de aireación en un momento y hace un score de aireación en otro momento y evalúa el comportamiento entre esas dos evaluaciones. Básicamente, la propuesta que se hace o la sugerencia que se hace para usar el ecógrafo en un paciente de ventilación mecánica era para ver qué tipo de compromiso intersticial alveolar o intersticio alveolar tenía y qué grado de beneficio podía tener con titulación, con algún tipo de reclutamiento, que pueda ser, qué sé yo, pronolateralización, reclutamiento alveolar, protección pulmonar, elevar el PIB de acuerdo a la tabla de LARSNet, etc. Eso podría ser, eso no es el tema que lo vamos a conversar ahora. Pero básicamente lo que servía era para ver si este paciente se podía beneficiar de o no se podía beneficiar de. Entonces, y ver si es que podía tener algún tipo de mejoría, si es que yo, mejor dicho, si es que cuando yo hacía ese tipo de intervención, había tenido algún tipo de efecto o no había tenido algún tipo de efecto. ¿De acuerdo? Entonces, esa era la propuesta que hace. Esto es, si la mente no me falla, esta es más o menos la propuesta que publica más o menos por abril de este año. Entonces, este score de aireación, este score ya no de aireación, sino este score de reaireación, se correlaciona y se basa en el score de aireación que conversamos diapositivas atrás. ¿De acuerdo? Y lo que hace está basado en un estudio de Belay Bugemart, creo que así se pronuncia, en el que lo que él hace es asignar un valor cuando una zona del pulmón, por medio de la maniobra que usamos, la que ustedes quieran, cambió su grado de aireación. ¿De acuerdo? Entonces, esto funciona más o menos así. Igualito como está acá. Son los mismos 4 patrones. Líneas A, líneas B no coalescentes, líneas B coalescentes, consolidado. Si yo tengo de que pasó de consolidado a B2, acá ya no lo llama un punto para no confundir, lo llama B2. Si este B2 pasa a B1, a líneas B no coalescentes, pasa a líneas A, es decir, si salta de fase en fase, va a sumar un punto positivo. Si salta de 2 en 2, va a sumar, o si se saltea 1, mejor dicho, va a sumar 3 puntos. Y si se saltea todito, pasa de consolidación a líneas A, suma 5 puntos. Pero si durante la maniobra que yo hago, en lugar de que el pulmón se reairee, más bien pierde aireación, o sea, en lugar de avanzar, retrocede de líneas A líneas B hasta consolidación, este puntaje iba en contra. Si pasaba de 1 en 1, era menos 1 punto. Si pasaba salteándose 1, era menos 3 puntos. Y si pasaba desde líneas A hasta consolidación, una telectasia súbita, por ejemplo, producía menos 5 puntos. ¿De acuerdo? Entonces, este era el score como lo planteó el autor, más o menos en su estudio del 2011, y que ha sido básicamente aceptado y que ha sido reproducido en varios estudios adicionales. Entonces, es como que hacemos un mapeo de un paciente, luego tenemos que tabular
en el pre-maniobra, la maniobra que ustedes quieran, o quizás solamente como monitoreo, pre-maniobra, qué características tenemos, en el post-maniobra, qué características tenemos y cómo se comportó la variación. En este caso, este paciente pasó de B2 a B1, un punto. En el derecho anterior inferior, que era acá, estaba en B2 y quedó como B2, 0 puntos. Y así, conforme va pasando, al final este paciente tuvo un score de reaireación de 9 puntos. ¿De acuerdo? Es decir, es básicamente que tenemos que hacer 2 scores de aireación y compararlos entre ambos. Vamos a hacer unas observaciones al score de reaireación que hemos ido viendo en el tiempo. Primero sobre las líneas A. Las líneas A, teóricamente, valen 0 puntos. ¿De acuerdo? Es como está escrito. Sin embargo, todos intubamos y nosotros sabemos de que cuando hacemos antes de intubar, yo voy a poner el traductor, encontrar línea pleural que desliza, y después que pongo el tubo, si el tubo se fue al bronquio derecho, pues el pulmón derecho va a seguir viendo cómo se ventila la pleura, pero la pleura del pulmón izquierdo va a ver que no ventila. Esta pleura desliza. No desliza, esta pleura comienza a pulsar. Esto del pulso pulmonar ha sido descrito como un signo precoz de una atelectasia por una atelectasia obstructiva. ¿De acuerdo? ¿Pero qué nos termina traduciendo esto? Esto es lo que nos termina traduciendo que el pulmón puede estar aireado, pero no puede estar ventilado. Este concepto que a veces nos resulta bastante básico porque es fisiología, lo vemos con algo tan simple como le decimos al paciente no, sino a un modelo que respire normalmente, vemos este deslizamiento de la pleura, le pedimos que contenga la respiración y vemos cómo este deslizamiento cambia pulso. Si ustedes pueden ver el pulso, 1, 2, 3, 4, pueden ver el pulso. Este pulmón está aireado, pero no está ventilándose. Entonces, por decirlo de alguna forma, pleura que desliza, pulmón que ventila. Pleura que va perdiendo deslizamiento, está dejando de ventilar por algún motivo. Entonces, ¿qué importancia tiene esto? No sé si es que ustedes lo pueden ver, espero que sí. Comparen esta, y lo he puesto así para obviar todo lo demás porque fue grabado con un celular. Comparen cómo se mueve esta pleura, a ver si corre mejor. Miren cómo corre esta primera pleura. Voy a sacarlo de ahí. No corre bien. Miren cómo corre la primera. Miren cómo corre la del medio. Y miren cómo corre la tercera. Si le damos un poquito de tiempo, comparen entre la primera y la tercera. La primera, ven que hay un buen deslizamiento. Y la tercera, ese deslizamiento se pierde. Y ahí, si lo ven con un poco de cuidado, van a ver que ya comienza a aparecer pulso. Esto cuando nosotros lo vemos en la mecánica, este era el mismo paciente con un driving en 12, un driving pressure en 12, un driving pressure en 14 y un driving pressure en 18. ¿De acuerdo? ¿Cómo se generan estos cambios? Este paciente fue solamente levantarle la cabecera, ¿no? Estaba con la cabecera en plano, tenía un driving pressure bajo, le levantó la cabecera a 45 grados y el driving pressure fue hasta 18, porque se lavó el plato. ¿No? Entonces, ¿qué significa? Que cuando yo tengo un paciente con un pulmón que está deslizando, una pleura que desliza, con una pleura que desliza y con líneas A, no lo puedo interpretar igual si el paciente está en ventilación mecánica a un paciente que tiene un pulmón con líneas A, pero con una pleura que pulsa. Esto puede, no digo que se asocie necesariamente, pero puede asociarse a fenómenos de sobredistensión. Este pulmón puede estar bien ventilado o puede estar bien aireado, pero puede estar mal ventilado. ¿Por qué? Porque puede estar sobredistendido. En este caso, por ejemplo, este paciente tenía un driving pressure de 12 con una pleura que deslizaba, y este paciente tenía un driving pressure de 20 con una pleura que pulsaba. ¿De acuerdo? ¿Por qué menciono esto? Porque entonces, ¿qué significa? Que en ventilación mecánica, el score de aireación no nos traduce precisamente una buena ventilación. Lo que a nosotros nos interesa no es que el paciente solamente esté aireado, sino que el paciente esté bien ventilado. Ese es un punto que debemos tratar de optimizar. Esto de tratar de valorar la pleura como un signo indirecto de sobredistensión no es nada nuevo. Mucho sí es relativamente nuevo, porque no hay nada escrito al respecto. Es una observación, cuando ustedes lo vean, porque lo van a ver, un paciente que en un momento ustedes le encuentran, le ponen el traductor, la pleura está deslizando, está con un driving pressure en 12, y algo pasó.
puede pasar cualquier cosa, puede ser una telectasia súbita, puede ser lo que quieran. El driving pressure se sube a 18, 19, como ejemplo que les puse, le ponen el traductor y la pleura ya no deslizaba como antes, pero es que las imágenes hay que guardarlas para poderlas comparar. Esa pleura comienza a pulsar, algo pasó. O sea, ese driving pressure pasó. Por algo está pasando en ese pulmón, que ese pulmón está perdiendo complacencia y está comenzando a pulsar. El asunto es que cuando uno ve una pleura que cambia de deslizamiento a pulso, o ver pulso, es como lo mides. Y ese es el gran reto que tenemos que plantearnos, porque nosotros decimos que con el ecógrafo no se ve sobredistensión. Bueno, pues no se ve y no se va a ver. La sobredistensión no tiene un gol estándar para nada. Pero sí puedo tratar de valorar indirectamente si que ese pulmón, en la variación que se genera, puedo haberlo sobredistendido o no. Y sale emití mucho PIB, y dejó de deslizar y comenzó a pulsar. El asunto está en cómo lo mido. Ese es un punto, porque ahí está, ustedes lo van a ver, pero es una valoración subjetiva de lo que uno hace, y bastante, para colmo, bastante fina. Hay intentos, como este estudio de acá, por tratar de medir un método para detectar sobredistensión usando ultrasonido pulmonar, y básicamente lo que hacen es ver el artefacto de una línea Z y el movimiento de la pleura. Es muy interesante tratar de entenderlo y como un signo indirecto de sobredistensión. Habitualmente decimos que el ecógrafo no ve sobredistensión, viéndolo crudamente, prácticamente nada consigue ver sobredistensión, y en la cama del paciente no, y este signo nos podría ser bastante útil. Y vas a decir por qué, porque en estudios que reportan de anatomía, ya de anatomía patológica en necropsias, en post-mortem, este es un estudio interesante en el que ponen los hallazgos pulmonares asociados, o los hallazgos pulmonares en un paciente que tiene una evaluación ecográfica previa. Y un paciente que usted ve que tiene un patrón de pleura, una pequeña lesión acá en la pleura, y que se ve con líneas A, que uno puede decir, está bien ventilado, tenía presencia de membrana hialina, que es un signo que este paciente estaba sufriendo una injuria. Básicamente, ¿qué injuria? Probablemente es una injuria por sobredistensión, o sea, una injuria pulmonar inducida por ventilador. Entonces, no es tan sencillo interpretar, decir, esto vale 0 puntos. No es tan así. Cuando trabaja sobre las líneas B, el principal problema que tenemos con líneas B, primero es que son sensibles de ver, pero poco específicas de entender. Se asocian a un montón de patologías, entendiéndolo en el contexto de la pandemia, nos resultan muy útiles, pero tienen mucho sesgo de operador y mucho sesgo de técnico. Depende con qué ecógrafo lo hagas para poder saber si que estamos midiendo lo que tenemos que medir. Porque si bien acusan, con justa razón, de que el ecógrafo es operador dependiente, pues no solamente es operador dependiente, es traductor dependiente, frecuencia dependiente, máquina dependiente, año dependiente, procesador dependiente, es dependiente por todo lado. Entonces, y a más sesgo tengamos para generar un artefacto, entonces porque lo que tenemos que hacer es generar el artefacto, entonces la cosa se va haciendo un poco más delicada para poder tratar de homogenizarlo en todos los ambientes. Entonces, esta es una microscopía electrónica de un alveolo pulmonar, de un alveolo bien ventilado, sin compromiso intersticial, y esta es una microscopía electrónica de un edema agudo de pulmón, con un intersticio, como ven, bastante engrosado, pero aún con unidades alveolares ventiladas. En este interín de cosas hay toda una gama de densidades de líneas B en el camino. Hay una serie de software que se están tratando de hacer, hasta yo conozco hasta 3 que se están tratando de hacer, para poder cuantificar las líneas B. ¿Por qué? Porque viéndolo claramente, la imagen ecográfica no existe. La imagen ecográfica es un impulso eléctrico que lo procesa un software y que termina por medio del software recreando una imagen. ¿De acuerdo? Pero la imagen ecográfica no existe. Entonces, en ese proceso de la interpretación física en un software matemático se puede tratar de ver la forma de poderlo cuantificar. Es cuestión de definir cuál es la mejor manera de hacerlo. Pero que en un momento vamos a tener que valorar y poder contar líneas B es algo que tarde o temprano tiene que llegar. Porque la valoración de líneas B no coalescentes a líneas B coalescentes es una valoración que en el tiempo está quedando bastante grosera y termina siendo bastante insuficiente, y luego le digo por qué. Más aún, cuando el fenómeno físico que podemos estar teniendo
puede ser recreado con diferentes grados de aireación. Por ejemplo, yo puedo tener una tomografía, poner el traductor en esta zona y encontrar unas líneas B coalescentes, poner el traductor en un corte más bajo, en esta zona, y encontrar una línea de B también coalescentes, pero creo que a ojos vista es claro que el grado de aireación que tengo en esta zona es completamente diferente al grado de aireación que tengo en esta zona. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque hay una gama de compromiso intersticial con diferente grado de pérdida de volumen aéreo que me puede generar imágenes similares en el ecógrafo. Entonces, la línea B ahí también tienen un punto flojo. Tinoni también publicaba, que hacía su concepto del Loewy-Lang, el scores de aireación por medición de unidades Hanfield en voxeles tomográficos. Y con eso, y en base a eso, trataba de definir qué cantidad de volumen de tejido pulmonar era aireado o no era aireado. Entonces, eso también nos termina dando una idea por la variedad del espectro que se formaba, de que no podemos valorar líneas B no coalescentes y líneas B coalescentes. Al menos dentro de las líneas B coalescentes hay, como les mencionaba, hay una gama bastante grande de diferentes variaciones de volumen alveolar. Y sobre los consolidados también es otra cosa. Si nosotros vemos acá todos estos consolidados que tenemos, ustedes van a ir viendo de que todos los consolidados son morfológicamente diferentes. Sin embargo, en el score de aireación pulmonar, todos los consolidados valen lo mismo. Y ese es un problema. Este es un consolidado que puede asociarse a un reclutamiento tidal. Como ven, cuando el paciente expira, se consolida, inspira, se infla todito, hasta aparece la línea pleural. Este es un consolidado. Este es un consolidado, también figura como un reclutamiento tidal. Este es un consolidado en el que aparece un tipo de broncograma aéreo puntiforme, que no es característico del habitual broncograma aerodinámico que solemos hablar. Miren este de acá. Más característico todavía con este broncograma aéreo puntiforme, que suele asociarse a zona de colapso. Y este es el típico consolidado con broncograma aerodinámico, y este es un consolidado sin broncograma aerodinámico. Sin embargo, si bien vemos que son consolidados diferentes, en el score de aireación pulmonar todos valen lo mismo. Y todos no pueden valer lo mismo, porque la conducta que uno adopta y la forma como se comportan estos consolidados en ventilación mecánica son completamente diferentes. Entonces, ¿esto a qué responde? Que tenemos, como les mencioné al comienzo, cuando hacemos ecografía tenemos que tratar de entender cuál es el mecanismo por el que se forma la imagen. Eso es capital. Entonces podemos tener consolidados que se van a formar por obstrucción o compresión, como las atelectasias obstructivas, compresivas, consolidados que se van a formar por ocupación alveolar, básicamente como un infiltrado neumónico, por ejemplo, o consolidados que se van a formar por colapso. Y este colapso va a ser progresivo, desde un reclutamiento tidal, como este de acá, un reclutamiento tidal que el paciente expira, se consolida, inspira, aparece la línea pleural, o un consolidado como este que ven acá, con un broncograma aéreo puntiforme, que habitualmente se suele asociar a diferentes mecanismos, pero que todos van por la línea de un colapso, por pérdida de surfactante, un colapso aleatorio que se forma por pérdida de surfactante, disfunción de vías aéreas distales, etcétera, etcétera, etcétera. Esto se basa un poco en la hipótesis que también lo plantea Gattinoni cuando fundamenta su Loewy-Lang, en que en el distrés respiratorio hay un tipo de consolidados que se forman básicamente por fluido y que fundamentalmente van a hacer colapso y que pueden beneficiarse de algún tipo de reclutamiento, y consolidados que se van a formar por inundación, que no van a ser beneficiados con algún tipo de reclutamiento, y si más bien queremos reclutar, lo único que vamos a hacer va a ser generar más sobredistensión en las zonas anteriores. Entonces, este pequeño concepto de que aireación no es igual que ventilación es capital. ¿Por qué? Porque lo que nosotros estamos viendo con el score de aireación y reaireación pulmonar es qué tanta aireación tiene el pulmón. Y lo que a nosotros nos interesa en la práctica es más bien no solamente que esté aireado, sino estar viendo cómo se ventila el pulmón. En ese sentido, el tomógrafo de impedancia eléctrica nos da un espaldarazo más
para poder entender mejor cómo se porta el pulmón en ventilación mecánica. Entonces, de alguna manera, la parte morfológica de la ecografía pulmonar la podemos ver con el tomógrafo, como la aireación, pero la parte funcional de la ecografía pulmonar, y creo que es el paso que tenemos que tratar de dar, es ver cómo podemos ver el pulmón funcionalmente, cómo se ventila, no solamente cómo está aireado, sino cómo se ventila, y en esto el tomógrafo de impedancia eléctrica nos puede dar muchas luces para poder entender. Entonces, ¿por qué todo esto? Porque, por ejemplo, veamos estas imágenes de acá en un score de regresión. Yo tengo esta zona de reclutamiento tidal, ¿de acuerdo? ¿Dónde mido el punto de, en qué momento valoro? ¿En inspiración o en expiración? Porque si el paciente expira, es un consolidado. Si el paciente inspira, son líneas recoalescentes. Y esto me hace variar, después que yo he hecho mi maniobra, la que quiera, esto termina con una consolidación, o debería ser, perdón, acá debe ser un B2, y esto va a variar en 0, o más bien puede figurar, si considera que esto es un consolidado, como que el paciente de reclutó inclusive. Este otro ejemplo. Acá, a ojo de vista, es un consolidado con reclutamiento tidal, completamente inestable, varía con el movimiento respiratorio, tiene broncograma aéreo puntiforme un poco distal, y después que yo hago mi maniobra, veo que este consolidado se ha estabilizado. Toda esta zona que no definía líneas, artefactos verticales, cola de cometa, acá ya la define mejor, se ha definido mejor un área de consolidación con la maniobra que he hecho. Es decir, toda esta parte que está por detrás de este consolidado, lo he ganado para que esté aireado y probablemente ventilado. Pero para el score de regresión, esto vale como consolidado, y esta variación me vale 0 puntos. No puede valer lo mismo. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque yo puedo hacer una maniobra, me sale mi score de regresión 0, y aparentemente no he ganado nada, y sí he ganado. Entonces, ahí el score de regresión nos queda cortos. Entonces, por ejemplo, veamos este paciente, y con esto ya vamos terminando. Este es un paciente que tiene, esta es la cara anterior, todo lo que está arriba, y la cara posterior, todo lo que está abajo. Yo tengo este pulmón, ¿de acuerdo? En la cara anterior, una pleura que está moviéndose ahí, con patrones, líneas intersticiales, con líneas coalescentes, yo digo que esto es un B2, después que hago la maniobra, se convierte en líneas A. Probamos la pleura. Esta pleura desliza, no veo que no está corriendo bien el video, y esta pleura pulsa, es la misma que les puse hace un rato. Y este pulmón, que estaba atrás completamente consolidado, como lo ven, después que hice la maniobra, que estaba como consolidado, pasó a ser B2, líneas B coalescentes. Yo digo acá, ok, acá de B2 lo convertí en A, me salté el B1, esto vale 2 puntos, este estaba como consolidado, pasa a B2, vale 1 punto, acá gané 3 puntos, y me voy contento. Sin embargo, si nosotros ponemos a ver cómo se comportó la mecánica en estos pacientes, en este paciente empezó lo que yo fuera a hacer con un PIB de 10, una presión plató en 25, tenía un nerve pressure en 15. Estaba al borde. Después de lo que hice, mejoré mi score de aireación, pero mi ventilación se cayó. ¿Por qué? Porque el PIB, que en este caso fue lo que se hizo, se subió el PIB a 15, la presión plató se fue a 35 y el nerve pressure se me fue a 20. ¿De acuerdo? Entonces, no podemos, y este es el punto cuando alguna vez alguien me decía, vamos a titular el PIB con el score de aireación. Eso es muy peligroso, y eso no lo hacemos. ¿De acuerdo? Porque puede estar beneficiando unas zonas y perjudicando otras. Puede estar aireando unas zonas y sobreincendiendo otras. Entonces, si yo tengo un límite, un techo para manejar el score de aireación o para manejar el ecógrafo, esto tiene que ir, mi techo es la protección pulmonar. O sea, proteger el pulmón. No puedo pretender mejorar la imagen o pretender mejorar la estructura anatómica a costa de sacrificar la mecánica del paciente. O por el contrario, yo puedo tener esto. Esto es otro paciente. Un paciente que tiene una pleura con líneas A que está deslizando, que está pulsando, digo, y se convierte en una pleura que desliza con líneas B coalescentes. Acá yo tenía de A a B2, perdí 2 puntos. Esto estaba como líneas B coalescentes y sigue como líneas B coalescentes, entonces siguen 0 puntos. Y yo puedo decir, uy, acá el paciente se derreclutó. Y probablemente lo que yo hice fue que este paciente tenía un PIB en 16, con una presión plató en 34 y con un driving pressure en 18. ¿De acuerdo? Le bajé el PIB
y el PIB se me fue a 11, lo bajé a 11, lo fui titulando punto por punto, porque no es que lo bajé bruscamente tampoco, le fui titulando punto por punto, quizá con otro gasométrico, etc. La presión plató cayó hasta 24 y la blood pressure quedó en 13. ¿De acuerdo? Entonces, este paciente acá está mejor que al comienzo, pero probablemente con un score de radiación que no me refleja que el paciente está mejor. Entonces, a lo que trato de llegar es a eso. O sea, no podemos manejar el ventilador en base a lo que nos dice el ecógrafo. ¿De acuerdo? Es como cuando decimos en otros contextos, no podemos manejar al paciente prescindiendo de la clínica, solamente con la imagen ecográfica. Esto es lo mismo. No podemos manejar al paciente solo con la imagen ecográfica prescindiendo de la mecánica. La mecánica es mandatoria. Y más aún, cuando en el contexto de la evolución de la enfermedad, vamos a pasar por diferentes fases, de tal manera de que en una fase inicial, estas líneas B, acá, no, por mucho que las vea igualitas, no pueden significar lo mismo que estas líneas de acá. ¿De acuerdo? El consolidado tampoco, dependiendo en qué momento esté, no va a significar lo mismo. No se puede estar frente a un consolidado por colapso, luego pasar un consolidado por una neumonía organizada y después en la tercera semana estar con una neumonía por una pseudomonas. Entonces, todo no lo puedo manejar de la misma manera. Y a todo no lo puedo pretender abrir con algún tipo de maniobra. Entonces, es necesario identificar el mecanismo de formación de las imágenes. Acá, en este contexto, es capital. Porque la manera como yo voy a tener que tomar las decisiones con el ventilador, así me lo exige. Entonces, este es el paciente que le puse al comienzo. Esta es la clasificación para ver si que le puedo hacer un score de radiación. Después que hago la maniobra X que quieran, estas son las variaciones que tuvo. Pasó de B2 a A, pasó de B1 a B2, y ahí vamos poniendo el valor que va teniendo. Y acá el emitor derecho ganó 4 puntos, el emitor izquierdo ganó 3 puntos, es decir que este score de dirección mejoró 7 puntos. Y la pregunta crucial es entonces, ¿y qué significa 7 puntos? Ganó 7, más 7. ¿Qué son 7 puntos? En más o menos los estudios que sacan los autores dicen que más de 8 puntos se relaciona con una ganancia de 600 cc. Entre un punto de 4 puntos va entre 45 cc a 275 cc. Es un rango bastante amplio. ¿Pero qué significa 7 puntos? Entonces, ese es un detalle. ¿Por qué? Porque el siguiente paso que tenemos que dar con el ecógrafo es comenzar a hacerlo cuantitativo. No podemos seguir, o no, deberíamos tratar de evitar seguir manejando solamente cosas cualitativas, o medir, o pretender asignar valores con certeza matemática a denominaciones que fueron dadas inicialmente en una forma arbitraria. Entonces, el ultrasonido pulmonar en esta parte funcionalmente, cuando un paciente está en ventilación mecánica, tiene que ir encajado. No podemos trabajar uno por cuenta de otra, ni uno supeditado al otro. Para terminar, a modo de conclusión, el ultrasonido pulmonar ha tenido un rol importantísimo en el manejo del paciente con COVID-19. Eso es indiscutible. Creo de que en las primeras fases el ecógrafo dio la talla como para poder cuadrar a los pacientes y poder ser una herramienta tremendamente útil en enfrentar a estos pacientes. Morfológicamente, se arrastró los artefactos ya conocidos y aunque no termina a ser, no llega a ser semejante en eficiencia a la tomografía, pero cuando se aplica sus propios scores de los que tenemos a la mano, termina siendo útil para poder estratificar. O sea, si nosotros queremos estratificar como estratifica el tomógrafo, no nos va a rendir. Por eso nosotros pretendemos estratificar en base a lo que el ultrasonido pulmonar en sí mismo nos dice, su rendimiento termina siendo bastante bueno. Estos beneficios, hay que reconocerlos, se han visto optimizados cuando se han integrado dentro de un abordaje ecográfico multifocal. O sea, cuando hemos visto, especialmente para seres diferenciales, hemos visto otro tipo de abordajes, ver corazón, ver venas, etc. Eso nos ha permitido cuadrar mejor al paciente. Y también se ha visto beneficiado por la prevalencia de la enfermedad. El ultrasonido pulmonar debe ser siempre integrado en la clínica. Sea esta semiológica o sea esta mecánica si el paciente se encuentra conectado a un ventilador. Debemos tratar de evitar darle un enfoque que se resulte muy simplista al ultrasonido pulmonar. Y esto no lo digo por nada de lo que haya pasado últimamente, sino porque siempre la ecografía de pulmón hemos querido hacerlo simple. No sé por qué.
Siempre hemos querido hacerlo simple, probablemente para que sea más accesible, sea más entendible, pero el hecho de quererlo hacerlo simple ya terminó siendo casi simplón. Entonces no podemos darnos el lujo, porque la radiografía de pulmón nos da una información valiosísima y que puede ser mucho más útil cuando se le jala un poco más, o se le exige un poco más. Y es necesario asumir el nuevo reto, creo yo, del ultrasonido pulmonar de aquí en adelante, es comenzar a hacer mediciones. Ver la manera cómo podemos medir el pulmón, de una forma objetiva, no en base a medidas arbitrarias, sino realmente medir. O sea, ¿cuántos centímetros cúbicos significa que varió de 2 a 1? Si la variación en las zonas anteriores es igual a las zonas posteriores, ¿cuántas líneas B tenemos? ¿Cuánto cambió ese pulso pulmonar que me puede traducir sobre distensión? En la medida en la que podamos dar ese paso, creo yo de que al ultrasonido pulmonar se le abrir una puerta grandísima para poder desarrollarse más como una técnica para todos los que manejamos pacientes graves. Eso es lo que les quería compartir. Les agradezco su atención. No sé si me he excedido, pero era lo que les había preparado. Muchas gracias, doctor Shalim. Creo que ha dejado mucho conocimiento, pero también muchas interrogantes respecto al tema, ¿verdad? Todavía esto creo que está desarrollándose y falta algunas cosas. Doctor Bonilla, si tuviéramos alguna pregunta para el doctor Shalim, por favor. ¿Qué tal? Buenas. Doctor Shalim, buenos, bienvenido nuevamente. ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros. La verdad que nos ha dado un gran apoyo con el tema del ultrasonido. Algunas preguntas que nos dicen ahí es, ¿qué dificultad nos ha traído como país el uso de la presencia de enfermedades como la tuberculosis o patologías intersticiales crónicas en el diagnóstico del COVID, ¿no? En otros países de repente la tuberculosis no es tan frecuente como aquí, pero aquí tenemos muchos secuelados en tuberculosis, tenemos muchos fibróticos o tenemos muchos EPIs en la población general, y el problema es que muchos de estos pacientes no son diagnosticados como nos pasa en la emergencia, ¿no? ¿Qué problemas ha presentado para el Perú esto en COVID, ¿no? A ver, lo que podría decir ahí, porque yo no es el punto en el que yo veo a los pacientes, como siempre ha funcionado el ecografía de pulmón, la versatilidad que tiene para hacer el seguimiento. Entonces, una lesión pulmonar no te va a cambiar en el tiempo, ¿no? Al menos las crónicas. Pero si tú ves que el paciente le encuentras una lesión pulmonar que puede ser, que generalmente resultan siendo, supongamos, apicales, y empiezan a aparecer lesiones posteriores, otras lesiones parchadas, que no las había al comienzo, eso creo que es lo que más nos puede ayudar. En general, para casi todo, la ecografía pulmonar es más que transversal, es más bien para seguimiento. Es donde más rendimiento tiene, donde más nos resulta útil. Perfecto. Y doctor, el uso del Doppler en ultrasonido pulmonar, ¿cómo está entrando ahorita el Doppler? ¿Es útil usarlo? Hay dos tipos de usos. Sí, hay dos tipos de uso en el Doppler. Uno que lo están usando es para ver deslizamiento pleural. Exacto. ¿De acuerdo? No, ahí nos queda un poco la duda porque el Doppler no fue creado para eso, fue para ver flujos y algún tipo de sesgo podemos tener, o algún tipo de, ¿cómo se dice?, de falsos nos puede dar. Eso es algo que no queda claro. Y los autores que publican sobre eso también lo ponen en consideración, pero no se pone algo más. Y básicamente el Doppler ya para ver una evaluación vascular se usa más para la evaluación en consolidados, ¿no? Para evaluar tumores, para evaluar atelectasias, para evaluar trombos distales. Ahí es donde más se usa. Donde más veo que va pegando es para la evaluación de masas. Ahí sí calcula índice de resistividad, etcétera, para ver si queda fuera a la masa, poder ver qué tipo de masa es, ¿no? Como usted nos explicaba, doctor, hay siempre una limitación a la hora de hacer la ecografía, de hacer la cuantificación, en la forma de poner el transductor. La variabilidad por centímetros puede alterar una imagen completamente. ¿Qué podemos tomar como medidas para evitar esta variabilidad intraobservador o interobservador, ¿no? ¿Qué se puede tomar como una medida, por ejemplo? ¿En qué? Para evitar esta variabilidad. Por ejemplo, yo pongo el transductor y de repente por la angulación me ha variado 1 centímetro, yo puedo ver una imagen en pulmón y angulando la imagen otro centímetro hacia el lado izquierdo, la imagen puede variar completamente.
Y esto se puede repetir si yo hago el ultrasonido mismo o lo hace otra persona en vez de mí. Entonces, ¿cómo puedo hacer para evitar esto? Es cierto. O sea, uno de los conceptos que debemos tener es, primero, cómo se te da la pantalla, ¿no? Ujú. Uno, cómo pone la ganancia. La ganancia debe ser una ganancia que te permita ver las sombras, la sombra, evitar la saturación, ¿no? O sea, no poner mucha ganancia. O sea, la sombra tiene que verse sombra, si no, ahí te va a generar más imágenes que pueden confundirte, especialmente con líneas B, cuando tienes una patología con línea B coalescentes. La profundidad que debes de darle debe ser por lo menos para poder ver la primera, una o dos líneas A, asumiendo que las líneas A son equidistantes de la pleura a la superficie. Exacto. 3, el foco va a la altura de la pleura. Y si encuentras que no es consolidado, el foco va por detrás del consolidado para poder aprovechar mejor el sonido sobre el consolidado. Entonces, sobre eso, más o menos como tú cuadras tu pantalla. Y sobre eso, si no hay consolidación y lo que buscas es artefacto, el sonido tiene que darle perpendicular a la pleura. O sea, el artefacto en buena parte no es que aparezca. Cuando hay un montón, aparece. Y si el traductor es bueno, aparece. Pero si no, tienes que crear el artefacto. Si una línea es por una reverberación del sonido sobre la pleura, entonces el sonido tiene que quedar perpendicular sobre la pleura. Entonces ahí tienes que tener ese cuidado. Y sobre las líneas B, eso sí es un poco un azar, cómo evitar la angulación. Básicamente se busca lo mismo. La mejor manera creo yo, es tratar de estar seguro de que estás perpendicular sobre la pleura, o sea, descartar que no haya líneas A, mejor dicho. Uh-huh. Si tú encuentras una línea A por ahí y al costado ves una línea B, puedes estar más o menos tranquilo que está dándole perpendicular a la pleura, ¿no? Pero la idea es aprovechar mejor el sonido y ahí creo que la clave es que el sonido sea perpendicular. Perfecto. En pronación, doctor, la ecografía pulmonar varía técnicas para estudiar un paciente en pronación pronado, por ejemplo. No es lo mismo que estar en supino, ¿verdad? Sí, ¿Alguna varía forma? porque es más fácil tirar el hombro hacia adelante para evaluar la parte posterior que tirarlo para atrás, ¿no? Entonces, si bien es cierto, se respetan las mismas 6 áreas, nos pasa un poco lo que nos pasa con el paciente. Nosotros asumimos que el paciente que está en supino, no evaluamos muy atrás porque ya la escápula nos pone un tope, ¿no? Uh-huh. Y aprovechamos más la zona infraescapular y si nos vamos un poco más para atrás, es más fácil lateralizarlo al paciente. Lo en la rodilla y lo levantas un poquito. Pero cuando el paciente está en prono no puedes hacer eso, no tienes cómo. Se puede aprovechar un poco de que los soportes que se ponen al paciente para tratar de meter el traductor por abajo. Pero de todos modos, el mismo soporte que tiene el paciente ahí no tienes cómo forzarlo más. Entonces sí nos queda, generalmente, inclusive por la parte del hombro, que no tienes cómo tirarlo más hacia atrás, es difícil evaluar la zona anterior. Generalmente terminas evaluando las zonas anteriores, digo las superiores, y terminas evaluando más las zonas inferiores. Y hasta ahí puedes llegar. Se hace complicado. Generalmente se tiene que hacer entre dos. Si quieres evaluar, tienes que hacer entre dos. Solo difícil. Usted nos hablaba un poco, que la pregunta que se contestó un poco era que a veces hay una brecha entre emergencia y UCI, ¿no? Que a veces la ecografía se hace no en emergencia muchas veces, entonces se pierde la información en ese momento vital. Pero muchas veces hacemos ecografías de emergencia y encontramos derrames pleurales, por ejemplo, asociados a estadios 3, por ejemplo. ¿Qué importancia es la presencia del derrame pleural? ¿Es un mal pronóstico en estos pacientes? Por ejemplo, cuantifica un paciente, un puntaje alto. Yo no sabría contestar esa pregunta con exactitud. De lo que he revisado, la mayoría de pacientes que nos llega a la terapia nos llega sin derrame. La gran mayoría. Hemos visto derrame quizás así contados con la mano. De pacientes que nos llegan ya con derrame. Cuando se cronifican, se quedan en la terapia intensiva, Claro. hacen algún proceso neumónico, hacen derrame, ahí sí ya los derrames aparecen. Pero los que lleguen con derrame, muy pocos, ¿sabes? No recuerdo Entonces, que ahora como tenemos quizás el más de problema de que 3. los pacientes llegan con terapias, con tratamientos o con etapa de enfermedad muy avanzada, 20 días, 18 días están llegando, pues tenemos ese problema, ¿no? Hacemos el ultrasonido y encontramos derrame pleural. Son gente que ha sido tratada de forma ambulatoria, por ejemplo. Llegan bastante mal. Encontramos esto y no he visto nada publicado tampoco, pero veo que hay una mortalidad un poco más, por eso quería preguntarle esto. No sé si oigo algo, por ejemplo, en estos casos. Pueden ser memorias asociadas, tranquilamente, no psoriasis.
Ok, doctor. Creo que no hay más No. preguntas. De nuevo, agradecerle. Muchísimas gracias, de verdad. Como dijo el doctor Luis Honorio, usted ha sido muy pedido, muy voceado, muy esperado. Gracias por aceptar la presentación. Es uno de los expertos a nivel nacional y regional más reconocidos de nuestro país. Creo que todo el mundo ha escuchado como yo su presentación. Muy buena. Agradecerle bastante en COVID. Espero que el ultrasonido crezca en el país, ¿no? Poco a poco. Está aumentando poco a poco, desde que era residente, ahora como asistente. Y creo que tiene para más largo todavía, ¿no? Y más el pulmón, que hace unos años era un órgano poco visto en ultrasonido, ¿no? Y agradecerle, Doc, por todo. Muchas gracias. Esperemos contar con su participación más adelante en otras presentaciones por la sociedad de emergencia, que estamos ahorita relanzando un poco la sociedad. Y nada, si usted quiere hacer unas palabras últimas para los espectadores que están ahorita en línea. Sí, yo les agradezco la invitación, honestamente les agradezco bastante. Y bueno, solamente pedirles que hagan más imágenes. En esta pandemia en la que no podemos evaluar al paciente, no tenemos cómo llegar al paciente con un examen físico, casi nos ocultamos, casi no nos acercamos mucho, etc. El ultrasonido es nuestro sexto sentido, ¿no? Quiero hacer más imágenes, o radiografía, lo que quieras, pero hay que hacer más imágenes. Es más imágenes porque creo que esa es la clave para seguir al paciente, porque muchas veces le debe pasar a usted como nos pasa a nosotros, si no buscamos, no nos enteramos. O sea, algo pasó y no tenemos que entender qué pasó, ¿no? A veces asumimos que el paciente está mal, decimos está peor, y tenemos que buscar por qué está peor. O sea, ¿qué está pasando que esté peor? ¿Es la enfermedad o somos nosotros? ¿No? Tratar de buscar imágenes. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por todo nuevamente y hasta una nueva oportunidad. Yo les agradezco a ustedes la invitación una vez más. Espero que haber satisfecho sus expectativas. Doctor Salim, creo que las expectativas han sido satisfechas. Ha habido bastante información importantísima. Creo que también una aplicación bastante práctica respecto a los scores. Tenemos que ir mejorando ese tema. Probablemente hay que buscar muchas más cosas para mejorar también el tratamiento. Los cambios que se pueden encontrar día a día. Es un tema que se preguntó también cada cuánto debe ser una ecografía en un paciente crítico. Si debe ser 2 veces al día, 3 veces al día, cuando hay cambios en la saturación, cuando hay cambios en el monitoreo cardiológico o respiratorio. Entonces hay todavía interrogantes por hacer, pero es un tema que vamos avanzando. Por nuestra parte, por la sociedad, le agradecemos muchísimo, infinitamente, su participación. Ha habido un gran conocimiento, y espero que quienes hayan estado atentos a la explicación lo apliquen y lo desarrollen y lo escriban para poder tener también un registro de lo que está pasando en cada uno de nuestros hospitales. Muchísimas gracias por esta participación, esperemos tenerlo en la próxima. Y cuídese, Dios lo acompañe en su trabajo. Y bueno, sí, hasta cada momento, espero vernos pronto nuevamente. Gracias y un gran abrazo, doctor. Muchísimas gracias. Hasta luego, gracias por todo. Buenas noches. Muy buenas noches, doctor. Buenas noches. Gracias.